Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Marlene Hernández Flores y bueno, en esta ocasión veremos un pequeño tutorial sobre un brinquito con indemnización por negativa de reinstalación, ¿vale? Bien, aquí tenemos un despido injustificado y negativa de reinstalación. Esos son nuestros datos generales. Tenemos que nuestro salario mínimo vigente es de 207.44 pesos, una UMA de 103.74 y los datos de nuestro trabajador son los siguientes. Nombre, Rocío Guadarrama Beltrán, tipo de contratación por tiempo indeterminado. Su fecha de ingreso fue el 28 de noviembre de 1994. Su fecha de despido injustificado es el 10 de marzo de 2023 y la fecha de liquidación ante el tribunal fue el 9 de abril de 2023. Nuestros salarios caídos a la fecha de liquidación son 40 días. Ella tiene un salario mensual de 15,000 pesos. Vacaciones por ley que le corresponden son 30 días. Prima vacacional, esta va a ser superior a la ley y nos indica que es un 30%. Aguinaldos, de igual manera, es superior de ley con 30 días. Un salario integrado de 553.52, el cual más adelante estaremos viendo de qué manera obtuvimos esta cantidad. Y bueno, sus años completos de servicios son 28. Listo. Una vez que vimos los datos de este caso, continuamos con el desarrollo. Como primer punto, tenemos que determinar el cálculo de la cuota diaria del trabajador. Para esto, determinamos que vamos a utilizar su salario mensual, que habíamos quedado que era de 15,000 pesos, entre los días del mes. Entonces, su salario diario estaría quedando en una cantidad de 500 pesos. Nuestro segundo paso es la determinación de las prestaciones devengadas en el último año de servicios. Como primer punto estaremos hablando del aguinaldo. Para determinar la parte proporcional de esta prestación, determinamos su salario diario por los días de aguinaldo pactados, que en este caso son 30, y obtenemos la cantidad de aguinaldo de 15,000 pesos. Eso es lo que ella está percibiendo por sus 30 días. Este monto lo vamos a dividir entre los días del año, que son 365, lo que nos da que ya cada día está percibiendo 41.10 pesos. Bien. Este monto lo vamos a multiplicar por los días laborados a la fecha de despido justificado, que en este caso son 69. ¿Cómo determinamos estos días laborados? Los determinamos de la siguiente manera. Tenemos que correspondiente al aguinaldo, estamos considerando del 1 de enero del 2023 a la fecha de despido, que corresponde al 10 de marzo del 2023, lo que nos da como resultado los 69. Esto es el 31 de enero, 28 de febrero, más el 10 de marzo. Entonces, si multiplicamos ya por estos 69 días, obtenemos que su parte proporcional de aguinaldo devengado a la fecha es de 2,835.62. Bien, nuestro siguiente punto va a ser el cálculo de la parte proporcional de vacaciones devengada a la fecha de despido injustificado. Seguimos utilizando nuestro salario diario correspondiente a 500 pesos, los días de vacaciones a las que tiene derecho al momento de despido, que siguen siendo nuestros 30 días, y nos da la cantidad de 15,000 pesos. Entre los días del año, 365, nos queda una cantidad de 41.10 pesos. Por los días laborados en el último año de servicios, que son 103. De igual manera,
Tenemos nuestra proporción de vacaciones, donde ahora la condición es diferente. Vamos a considerar su último día, o más bien su último aniversario, correspondiente al 28 de noviembre del 2022, a la fecha de despido de 10 de marzo del 2023, dándonos el total de 103 días. Aquí corresponden los 3 de noviembre, 31 de diciembre, 31 de enero, 28 de febrero y el 10 de marzo. Y como último punto, tenemos el cálculo de la parte proporcional de la prima vacacional devengada a la fecha de despido injustificado. Esta parte proporcional devengada, si se va a utilizar el monto en la parte proporcional correspondiente de vacaciones, que son nuestros 4.232.88 por el porcentaje de la prima pactada, que es un 30%. Bien, esto nos va a dar el monto de 1.269.86. Y ya como último paso, va a ser la sumatoria para determinar el monto total de nuestro finiquito antes de impuestos, antes de nuestro impuesto sobre la red. Tenemos que es la parte proporcional de aguinaldo de vengada de 2.835.62 más la parte proporcional de la prima vacacional de vengada a la fecha es de 1.269.86 y la parte proporcional de vacaciones de 4.232.88, dándonos un total de 8.338.36. Bien. Ahora nuestro siguiente paso va a ser la determinación del monto de la prima de antigüedad que le corresponde al trabajador. Para esto, la ley nos dice lo siguiente: en el artículo 162, fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo, que la prima de antigüedad se calculará tomando como base el salario establecido en los artículos 485 y 486 de la propia ley. Es decir, se considerará como máximo el doble del salario mínimo general vigente. Ok, bien. Entonces, como lo vimos en esta pequeña nota, tenemos que nuestra cuota diaria que percibe nuestra trabajadora es de 500 pesos y doble del salario. Aquí tenemos la multiplicación de nuestro salario mínimo de 207.44 por 2, que nos da un total de 414.88. Aquí notamos que el salario diario de nuestra trabajadora va a ser mayor que el doble de nuestro salario estipulado en estos artículos. Por lo tanto, nuestro salario base de cálculo para esta prima de antigüedad se queda en los 414.88. Bien, realicemos la determinación de la prima de antigüedad por los años eh, completos de servicios prestados. Nuestros días de salario por concepto de prima de antigüedad por año laborado es correspondiente a 12 días. Los años completos de servicio que tuvo nuestra trabajadora fueron 28 días, lo que nos da un total de 336 días de salario. Por el salario base de cálculo, que mencionamos que era 414.88, dándonos un importe de prima de antigüedad por años completos de 139.399.68. El cálculo de la prima de antigüedad proporcional a los días laborados en el último año de servicios. Aquí seguimos conservando nuestros 12 días por año de servicios, multiplicándolo por el salario base de cálculo de 414.88, lo que nos va a dar un importe de 4.978.56. Entre los días del año, que son 365, lo que a proporción de días le estaría correspondiendo una cantidad de 13.64.
Ok, hasta aquí llevamos el monto por día, pero ahora hay que determinar los días que estuvieron devengados en el último año de servicios. Para este tema, teníamos considerado que nuestro trabajador en su último aniversario de su fecha de despido tenía 103 días, pero al inicio en los datos observamos que igual tenía 40 días caídos. Por lo tanto, y para efectos más simples, vamos a estar trabajando los 143 días devengados ya en el último año y su importe proporcional de la primera antigüedad devengada sería de 1950,58. Bien, en esta parte de las indemnizaciones también tenemos el cálculo de importe de los 3 meses de salario correspondiente al trabajador. Esto es por una indemnización constitucional. Se considera que al momento de nosotros realizar un despido injustificado, estaríamos pagando un extra por cualquier este, algún daño que le pudimos haber causado a nuestro trabajo. Para esto seguimos utilizando nuestro salario base de indemnización, que sería nuestro salario diario integrado. Bien, ahora veamos el cálculo de importe de los 3 meses de salario que le corresponde al trabajador por concepto de indemnización constitucional. Se dice que cada vez que nosotros como patrones despedimos injustificadamente a uno de los trabajadores, se le debe de pagar 3 meses, considerando al mes 30 días. Esto se realiza con la finalidad de cubrir algún daño que le pudimos haber causado al trabajador. Pero para estos cálculos ya no vamos a utilizar nuestra cuota diaria. Vamos a estar utilizando lo que corresponde al salario diario de integración. ¿Cómo lo vamos a obtener? Lo obtenemos de la siguiente manera. Vamos a tener que van a ser los días de vacaciones correspondientes al año, su prima vacacional, más días de aguinaldo, y todo esto lo vamos a estar dividiendo entre los 365 días del año más la unidad por su salario diario, quedándonos de la siguiente manera, que son sus 30 días de vacaciones, su prima vacacional del 30%, días de aguinaldo, que son 30, y los 365 días más uno por los 500 pesos de su cuota diaria, quedándonos 553,42 el salario diario integrado. ¿Vale? ¿Con qué finalidad se hace esto? Es simplemente para integrar las prestaciones. Entonces quedamos que nuestro salario de indemnización queda en 553,42 por los días de indemnización, que son 90, y el importe de indemnización constitucional quedaría en 49,808,22 pesos. Ahora, como quinto paso, tenemos el cálculo de importe de los 20 días de salario integrado que les corresponde al trabajador por concepto de indemnización ante negativa patronal de reinstalación. Importe de la indemnización por años completos de servicios. El salario integrado como base de indemnización consideramos los 553,42 días de salario por cada año de servicio, que son 20 días, y lo vamos a multiplicar por los años completos de servicios prestados que habíamos quedado, que eran 28 días.
el importe de indemnización por años completos de servicio sería de 309.917.81 pesos. Pero esto es únicamente por los años completos de servicios. Todavía nos harían falta su parte proporcional, que son los mismos 11.068.49 entre los días del año, que son 365, y nos da un importe de indemnización diaria de 30.32 pesos por los días de vengados del salario durante el último año de servicios, que eran 143, y en lo correspondiente a la parte proporcional es de 4.336.42. Y como lo hemos estado haciendo anteriormente, vamos a sumar el importe proporcional y el importe de años completos, quedándonos en 314.254.23. Y bien, como estuvimos viendo, también tuvimos los días caídos. ¿A qué le llamamos caídos? La fecha de despido de nuestro trabajador a la fecha que está determinando nuestro juzgado, ¿vale? En este caso serían días caídos, 40 días tuvimos, para que este importe nos quede 22.139.99. Y como último punto, tenemos el cálculo o la determinación de nuestro ISR aplicado a finiquitos y a liquidación. Bien, ya realizamos los cálculos, vemos que nuestra trabajadora pues va a estar percibiendo unos buenos montos que pues nosotros como patrones debemos cubrir. Pero ante todo esto, todavía tenemos presente el artículo 93 de nuestra ley de ISR, en el cual nos mencionan las exenciones en unas que pues que le corresponde a cada concepto. Y en esta primera tabla podemos observar que pues estamos viendo lo que corresponden a las prestaciones de nuestro finiquito. Tenemos parte proporcional de aguinaldo de vengado, que si bien recordamos, tenemos un total de 2.835.62, y en concepto de aguinaldo, el exento es de 3.112.20, por lo tanto, nuestro aguinaldo va exento. Proporcional de vacaciones de vengadas, tenemos 4.232.88. Tanto nuestras vacaciones, recordemos que están un total totalmente grabadas. En proporción de la prima vacacional tenemos la cantidad de 1.269.86, y si recordamos, esta está exenta hasta el monto de 1.556.10, por lo tanto está totalmente exenta, ¿vale? En total de base gravable para nuestro finiquito vamos a tener un monto de 4.232.88. Bien, ahora veamos los conceptos en cuanto a nuestra indemnización. Tenemos el monto total de prima de antigüedad, importe de la indemnización constitucional, importe que le corresponde al trabajador por concepto de 20 días y el importe de nuestros salarios caídos. Estos cuatro conceptos nos dan la suma total de 527.549.62. Y veamos cómo determinamos la parte exenta. Bien, en este caso, para la exención de la indemnización corresponde a 90 días por el valor de la misma de 103.74 por los 28 años efectivos que tiene nuestra trabajadora. Por lo mismo, el monto quedaría en 261.424.80 pesos, que es lo que estaría exentando en nuestra indemnización. Pero este mismo artículo nos menciona lo siguiente. Si nuestro trabajador llega a tener, bueno, sus días laborados
son mayores a 6 meses, le vamos a considerar un año laboral. En caso en que sus días proporcionales, en este caso tiene 143, es menor a 180 días, nos estaríamos quedando en sus 28 años laborales. Bien, una vez que ya lo determinamos, vamos a obtener la base gravable, que va a quedar en 266.124.82. Una vez que tenemos las bases gravables, vamos a determinar nuestro ISR, que en este caso queda, nuestro monto es de 4.232.88, menos el límite inferior de 746.05, el monto diferencia es 3.486.83 por la tasa de 6.40. Nuestro impuesto marginal está en 223.16 más la cuota fija de 14.32 y el impuesto a retener en concepto de finiquito es de 237.48. Bien, pero también tenemos que determinar el ISR correspondiente a la liquidación, que es el sueldo mensual ordinario de 15,000 pesos. A este monto le vamos a determinar ISR y está de la siguiente manera. Ingreso gravable, sus 15,000 pesos de sueldo, límite inferior de 12.935.83, la diferencia es de 2.064.17. De la misma manera lo multiplicamos por la tasa de 17.92%, un impuesto de 369.90 más su cuota fija de 1.182.88. Y el impuesto a retener en concepto de sueldo es de 1.552.78, que es el monto que tenemos especificado aquí, entre el sueldo mensual ordinario de 15,000 pesos, que es la cantidad que tenemos aquí, por 100 para determinar el 100%, quedándonos una tasa del 10.35 por la liquidación gravada de los 266.2482, quedándonos un ISR a detener por concepto de liquidación de 27.548.87. Bien, ya hicimos todo este cálculo, todo este procedimiento. Ahora sí queda realizar la suma de nuestro finiquito y la liquidación por despido injustificada ante una negativa de reinstalación. Tenemos el total del finiquito correspondiente a 8.338.36, más el monto total de la prima de antigüedad que le corresponde de 141.350.18, el importe de indemnización constitucional de 49.808.22, el importe de indemnización que corresponde al trabajador por concepto de 20 días, que son 314.254.23, nuestro importe total de salarios caídos de 22.136.99 menos el ISR aplicado a finiquitos de 237.48 y el concepto de liquidación menos 27.548.87, quedándonos un total neto del finiquito y de la liquidación que corresponden a la trabajadora es de 508.101 pesos.63. Bien, vimos que tal vez los cálculos no pueden ser tan complejos o no lo son, pero vemos que a nuestra trabajadora pues le corresponde un monto realmente alto, pero es por cuestiones de que nosotros como patrones realizamos el término de relación laboral de manera injustificada. Y bueno, con esto damos por terminada esta explicación de este cálculo del finiquito y una liquidación por despido injustificado.